leemos la palabra del Señor. Vamos a leerla juntos, por favor, en 2 de Timoteo 3, versículo 15 y 16, por favor. Todos juntos, la palabra de Dios nos dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Quiero que sigan con su vista, por favor, en 2 de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, y estamos leyendo los versículos 8 en adelante. Primera de Pedro 5, verso 8. Escrito está en la palabra del Señor: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistan firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias del sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Dios, Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra que nos das hoy. Te damos gracias que tú, Señor, eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y está en tu perfecta y soberana voluntad que hayamos nosotros tomado la decisión de reunirnos hoy en este lugar con un solo motivo: que Cristo sea exaltado, que su palabra sea proclamada, que la luz de la gracia de nuestro Señor Jesucristo brille no solamente en nosotros dentro, sino entre nosotros. Y por tu palabra hoy anhelamos ser transformados. No queremos vernos delante de ella como en un espejo y olvidarnos lo que vimos, sino que realmente tu palabra llegue y caiga en un corazón trabajado por tu Espíritu Santo. Sea el poder de tu Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento, sea el poder de tu Espíritu Santo el que siga transformando cada una de nuestras vidas, porque aquel que empezó en cada uno de nosotros la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. En ti esperamos, de ti recibimos y a ti damos gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Yo no sé si ustedes recuerden una de las primeras pequeñas historias que nos daban nuestros padres. Era aquella de aquel pastorcito y el lobo que venían mientras él cuidaba las ovejas. Repito, no sé si en estas generaciones se siga dando esa pequeña historia, pero esa pequeña historia decía algo así como que el pastorcito estaba cuidando las ovejas y de pronto alguien venía y le decía: cuidado que viene el lobo. Y entonces corría y se escondía y demás. Pero la cosa es que una y otra vez venían a decirle lo mismo, y se daba cuenta una y otra vez que no ocurría nada. Pero de pronto una vez vinieron y le dijeron:
viene el lobo a devorar tus corderos. Y esa vez no hizo nada, no protegió las ovejas, no las llevó para guardarlas y esconderlas, ni él mismo. Y obviamente el lobo llegó y se comió, así decía la historia, o algo así. El punto es esto, el punto es que hemos estado viendo en los últimos 3 domingos que el diablo existe. Y el diablo no es un ser inventado por el hombre, el diablo es un ser creado por Dios. El diablo existe. El hecho de que tú no pienses en el diablo, el hecho de que tú no consideres que el diablo existe, eso no lo excluye de tu vida. Y fíjate bien que no estoy diciendo que eso no lo excluye de la existencia en el mundo, estoy diciendo de tu vida. Porque si eres un verdadero cristiano, el diablo está atrás de ti. Eres su adversario, él es tu adversario y él anda, como leímos ahorita, como león rugiente, anda, está activo, buscando devorarte. Si eres cristiano, si eres un verdadero hijo de Dios. Si no lo eres, si eres una persona que ignora a Cristo, que ignora el gobierno de la palabra de Dios sobre tu vida, que simplemente has decidido despertarte y en tu intelecto, raciocinio, que al final de cuentas te lo dio Dios también, tú has decidido hacer de tu vida con tu inteligencia, y tú puedes decirme, pero es que yo soy una persona de bien, hago cosas buenas. Pero sin embargo estás tan cautivado con tu majestuosidad, con tu grandeza, con tu inteligencia, con tus buenas obras que haces, con seguir al pie de la letra todos los principios morales que te enseñaron tus padres. Estás tan cautivado que has caído en el lazo del mismo diablo ya y estás bajo control de él. Porque el egocentrismo es la raíz de todos los males. Con esa raíz el diablo cayó directamente de estar alabando frente al trono de Dios y fue lanzado totalmente a la tierra y está programado, está en el perfecto programa de Dios que termine toda la eternidad en el infierno, él y sus seguidores, sus ángeles. Y si tú eres la persona más presuntuosa, egocéntrica, soberbia y altiva que hay delante de tus propios ojos, discúlpame que no lo has podido ver, pero sin embargo el diablo sabe que te tiene por ahí cautivo. Y ruego a Dios en el nombre de Jesús que tus ojos sean abiertos a la luz admirable de Cristo, para que tu confianza no sea en ti ni en lo que haces, sino solamente en lo que Jesús hizo al dejar su trono en la gloria y venir a la cruz a pagar por tus pecados y darte todo el favor, al cual no necesitas añadirle nada delante de un Dios santo. Hay un libro que fue escrito en 1652, escucha, 1652, Thomas Brooks lo escribió. El título del libro: Remedios preciosos contra las artimañas del diablo. Remedios preciosos contra las artimañas del diablo. 1652. Y Thomas Brooks recomienda desde el inicio de su libro 4 cosas. Y me gustaría decir acerca de lo que dice Thomas Brooks, y también obviamente quisiera que revisáramos de dónde tomó esto Thomas Brooks. ¿Por qué llegó a estas conclusiones? Y la primera de ellas es: como creyentes debemos mantenernos alejados del pecado. Como creyentes, como verdaderos hijos de Dios, lavados verdaderamente por la sangre de Cristo en esa cruz hace 2000 años, si realmente el Espíritu Santo nos ha sido dado para hacer sello en nuestras vidas, para hacernos vivir cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, porque esa era nuestra condición, totalmente muertos, bajo el gobierno del príncipe de la potestad del aire, lo dice Efesios 2:2, totalmente cautivos por nuestros propios pensamientos y deseos y pasiones desordenadas de nuestro corazón. Esa era nuestra condición y Cristo nos dio vida, si es que tenemos el Espíritu Santo.
Y si esto es así, debemos de mantenernos alejados del pecado. En Primera Tesalonicenses lo está diciendo Pablo, claramente nos dice, Primera Tesalonicenses 5, versículo 22, absténganse de toda forma del mal, absténganse de toda forma del mal. Una cosa es estar cerca de un precipicio y ver la orilla, y otra cosa es estar en la orilla del precipicio. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasa, lo confieso. Si yo me acerco en un lugar muy alto a la orilla y veo, se me revuelve en ese momento el estómago. No estoy diciendo un miedo, simplemente estoy diciendo que es una sensación fea cuando me acerco a la orilla. Y he aprendido algo en estos 24 años de caminar con el Señor. Que así como puedo ver que allá está la orilla y se acabó y que después sigue el vacío, he aprendido también a ver que allá a lo lejos se ve la tentación para mi vida. Y con la gracia de Dios y su misericordia que es nueva cada mañana, he aprendido a caminar muy lejos de esa tentación, porque aquel que camina en la orilla es más fácil que en una de esas presunciones de seguridad pase esto y caiga. El problema lo tenemos en la vida cristiana, que hay demasiados cristianos que se creen tan cristianos que están seguros que pueden caminar en la orilla sin caer. Pueden caminar en la orilla, pueden jugar con su novia cristiana también, a darse un beso en la boca, que no sea beso francés. Pueden jugar con su líder en su iglesia, con su pastor, diciéndole que están leyendo la Biblia diariamente con tal de permanecer en el grupo de alabanza. Pueden jugar con decirle al pastor que sí están orando todos los días, cuando saben bien que solamente dan gracias antes de cada alimento. Esa es su mayor oración. Pero están diciendo una media verdad, y media verdad cuenta, ¿verdad? Para ellos cuenta. Absténganse de toda especie de mal. O sea, sabemos que podemos caer, tenemos que estar conscientes de que podemos caer. ¿Qué dice la palabra? El que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga, cuide de no caer. Tú y yo, desde que amanece, tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Número uno, soy pecador y por la pura misericordia Dios me permitió hoy abrir los ojos. Número dos, Él es santo. Esas dos cosas, desde que abrimos los ojos, necesitamos ver. Si vemos nuestra pecaminosidad, es entonces que podemos ver sus nuevas misericordias cada mañana. Si tú no te consideras pecador, si tú te consideras santo, resanto y recontrasanto porque diezmas muy bien, te voy a decir una cosa, porque cumples todos los estatutos de la Biblia, si te sientes así, jamás vas a estar viendo tu naturaleza pecaminosa y por lo tanto no tienes derecho a llamarle nuevas son sus misericordias cada mañana. La única manera de poder ver sus misericordias como nuevas cada mañana está en que primero te veas pecador, y cuando veas que Él todavía te hace latir tu corazón y que te dio descanso y que ningún ladrón entró a tu casa y te puso una navaja en el cuello para que le dieras todas tus posesiones, es entonces que vas a ver que ese Dios santo, 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 aún tiene un propósito para tu vida, aún, porque Él es santo. Amados, necesitamos verlo todos los días, porque si no, vamos a brincarnos esta recomendación que nos hace un hermano hace más de 400 años, 1652. Thomas Brooks nos dice:
mantengámonos alejados del pecado. La palabra nos dice, absténganse de todo mal. ¿Qué es lo que nos dice en Romanos 7 el apóstol Pablo? En Romanos 7 nos dice Pablo acerca de la lucha que tiene él con su esencia, con su naturaleza. En Romanos 7, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, Dios, versículo 17, en el 15, lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Estoy hablando de Pablo. No estoy hablando de otra persona que tú y yo conocemos, de aquel hermano que ya se leyó la Biblia 35 veces en su vida, aquel hermano que cumple todos los mandamientos de la ley de Dios. No, estoy hablando de Pablo. Seamos honestos. ¿Quién de los que estamos aquí le llega a Pablo? ¿Quién? Y Pablo es honesto porque su honestidad y transparencia es simplemente delante de aquel que es santo y dice, lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Aborrezco. No solamente debemos de abstenernos de todo mal, sino tenemos que aborrecer todo nuestro deseo pecaminoso. Pablo lo aborreces tú, aborreces cuando quieres mentir y se te sale la mentira. Aborreces cuando volteas a ver a una mujer con lujuria. Aborreces cuando dejas la imagen de pornografía que te apareció ahí sin picarle ningún botón. Lo aborreces y le cambias inmediatamente. Aborreces, mujer, cuando estás escuchando a tu otra hermana en la fe comerse y hacer tacos de pastor o hacer tacos de hermanita de la iglesia. ¿Le aborreces eso? Aborreces cuando traes un clavo aquí atravesado porque odias a fulanita de tal por lo que te dijo o por lo que te cuestionó. ¿Aborreces eso? ¿Aborreces lo que sientes? O sea, aborrecemos eso, aborrecemos nuestra tendencia pecaminosa. Es una buena pregunta. Derivado de esta reflexión que hace Thomas Brooks, Pablo dice, lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. ¿Sabes que en ti, en tu carne, no habita nada bueno? Ahora, obvio, te voy a decir lo que algunos han dicho para consolarse respecto a este capítulo 7. Muchos han dicho de este capítulo 7, y de hecho así lo han enseñado, es más, muchos lo han creído y lo han escrito, y dicen, este era Pablo antes de que se convirtiera a Cristo. Te voy a decir una cosa, Pablo estaba circuncidado, era de la tribu de Benjamín, era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, cumplía con cada sábado puntualmente, él estaba en la sinagoga todo el tiempo, él enseñaba, él era uno de los 70 más importantes de todo Jerusalén, de todo Israel. Y estamos oyendo a un Pablo que entra en ese conflicto. ¿Por qué? Por lo que dice aquí, versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Si Pablo decía esto, ¿podemos decirlo nosotros? Podemos decirlo, por supuesto que no solamente podemos decirlo, debemos de considerarlo todos los días. En mí no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, dice Pablo, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino
El mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, yo no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El pecado que habita en mí. Amado hermano, amada hermana, date cuenta, el pecado habita en ti y en mí. La maldad habita en ti y en mí. No debes aborrecerlo. No deberíamos de aborrecerlo realmente. Estar fastidiados de que otra vez. No deberíamos de recurrir al trono de la gracia como lo hizo Pablo y lo vamos a ver ahorita. Acuérdate de esto, Satanás. ¿Cuál es el adversario que tienes? El diablo. ¿Qué es lo que usa? La tentación. Y la tentación trae el ¿qué? El pecado. Mientras sea tentado no es problema. El problema es caer en la tentación, meterse en la tentación y pecar. He ahí el problema. Pero si no vemos de dónde podemos caer, tampoco vamos a querer estar lejos de la orilla, del precipicio de nuestras almas, y podemos caer al fondo del lago de fuego y azufre junto con Satanás y sus demonios. Dice en el versículo 20: si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, me deleito, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense la conclusión que llega Pablo. Pablo llega a la conclusión: la ley es buena, me deleito en ella, sin embargo, jamás voy a poder cumplirla. Jamás voy a poder cumplir la ley de Dios. No sé si vas conmigo en la lectura de esta porción de la Escritura. Hermano y hermana, déjame quitarte las cadenas que el diablo tiene sobre tu vida. Perfecto. Al hacerte cristiano, jamás vas a ser perfecto a los ojos de Dios. Pero en esta tierra, mientras vivas, puedes decir exactamente lo mismo que Pablo. Pero Pablo llegó a aborrecer su naturaleza pecaminosa. Ve lo que dice en el versículo 24. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que dice Pablo? Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Estoy consciente, no voy a poder jamás. Estoy consciente, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Anoche estuve luchando mucho. ¿Y saben por qué estuve luchando mucho? Porque yo tenía la palabra que el Señor tenía hoy para nosotros, según mi tiempo con el Señor. Y estaba luchando mucho porque anoche se me metió muy fuerte únicamente predicar Mateo 23, que hace rato lo leyó una gran porción Héctor. Así, estuve como 1 hora y media nada más metido, casi 2 horas, estuve metido en puro Mateo 23, fariseísmo. Estuve metido porque es una tremenda arma de Satanás para atacar a su pueblo. Y estamos viendo maquinaciones, estrategias, maneras como el diablo actúa en el pueblo de Dios. Sin embargo, estuve luchando tanto y al final dije: Señor, tú en la mañana vas a darme la confirmación. Ahora les digo una cosa, que en este momento no estoy predicando ni siquiera lo que tenía todo durante 8 días, ni tampoco estoy predicando fariseísmo. Este pasaje ni siquiera lo había abierto, pero creo que estoy hablando por el Espíritu de Dios, y porque cada vez que me paro lo hago en oración y con temor de Dios. Así que, amigo, hermano, hermana, el que tenga oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Dios tiene para su iglesia. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y él contesta en el 25. Eso es hermoso, que tú y yo podemos contestar lo mismo. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
Gracias a Dios por Jesucristo. Él, santo, dejó su gloria, vino a la tierra, vivió una vida totalmente tentado en todo, dice la palabra en Hebreos, pero sin pecado alguno. Tentado en todo, pero sin pecado. Y así, en esa perfección de vida santa y agradable a su Padre, fue a la cruz en tu lugar y en mi lugar. Cumplió la ley a la perfección, cosa que jamás cumpliremos tú y yo. Y en la cruz tomó tu lugar y mi lugar. Y en la cruz recibió el juicio y la ira santa de un Dios justo. Porque si Él no castigara el pecado, sería un Dios injusto. Y Él es justo y no se puede negar a sí mismo. Jesucristo lo recibió para que tú y yo recibiéramos la gracia, la justicia nos fue impuesta, nos fue dada como una cobertura, una limpieza de nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gracias a Dios, dice Pablo, por Jesucristo, después de gritar esa desesperación, aborreciendo su maldad, y dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice Pablo, con la mente aquí sirvo a la ley de Dios. ¿Está diciendo Pablo que desecha la ley de Dios? No. Dice que se deleita en ella. Dice que busca obedecerla, servirla, lo busca. Pero por el otro, con la carne solamente sirvo a una ley. ¿Cuál es? La ley del pecado. Porque como somos incapaces de cumplir la ley, por más que nos esforcemos, siempre terminaremos pecando contra Dios. Simplemente un ejemplo, 10 mandamientos. Último mandamiento, no codiciarás. ¿Quién de ustedes no ha codiciado en los últimos 8 días la camisa, la ropa, el carro, la casa, la comida? ¿Quién de ustedes no se le antojó algo de su vecino, de su amigo, de su hermano? ¿Quién no se le antojó? Te digo algo, ya rompiste el 10 mandamientos, y si rompes uno, rompes todos. Es imposible para el hombre. Es imposible para el hombre. Pero ¿qué dice ahí en el versículo 8, en el capítulo 8? Inmediatamente Pablo continúa diciendo, por consiguiente, o sea, por consecuencia de todo lo que he dicho, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que ya viven en la justicia de Cristo, los que no andan buscando servir sus propios deseos carnales, sino que andan buscando seguir la dirección del Espíritu Santo que les fue dado. Estoy parafraseando, por supuesto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley de gracia, la ley del Espíritu, la ley del amor de Dios, te ha libertado de la ley que solo señalaba tu pecado y tu muerte. La ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, no pudo con Pablo, jamás podrá contigo ni conmigo. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de nuestra carne, nuestro pecado, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza, perfecto, en semejanza de carne de pecado, porque vino como hombre siendo Dios. Y además de venir en carne de pecado, también vino como ¿qué? Como ofrenda por el pecado. Como ofrenda por el pecado, porque fue la ofrenda perfecta, fue el Cordero sin mancha. ¿Qué dijo Juan el Bautista? En Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero sin mancha. ¿Saben? Él fue la ofrenda, no solamente vino en semejanza de carne, sino que vino también como ofrenda del pecado, y de esa manera ofreciéndose Él
cubrir con su sangre, para pagar con su sangre, para pagar con su vida por el pecado de todos nosotros, sus hijos. ¿Qué hizo al ofrecerse como ofrenda? Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Quién lo cumplió? Lo cumplió Cristo, sin mancha, sin arruga, perfecto, cumplidor de la ley, ofrenda santa, sin mancha delante de Dios. Él lo cumplió para nosotros. Versículo 4 dice que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu lo ponen en las cosas del Espíritu. Amada familia, hermanos, hay dos maneras de vivir: en la carne o en el Espíritu. Ahora, ¿quiénes son los que pueden escoger en estas dos maneras? Solamente los cristianos. Sí, tú puedes escoger mentir. Sí, tú puedes escoger ver pornografía. Sí, tú puedes mentirle a tu jefe en el trabajo. Tú puedes escoger todo eso, la carne. Pero tú tienes el Espíritu Santo. Y también puedes rechazar caminar cerca del precipicio, puedes rechazar tirarte un clavado en contra de la misericordia que has recibido. Puedes rechazarlo, tienes el poder por el Espíritu Santo que habita en ti. Eso es gracia de Dios. Eso es gracia de Dios. Cuando nos dice Thomas Brooks, manténganse alejados del pecado, nos está diciendo: absténganse de todo mal, aborrezcan lo malo, no solamente lo malo lejos de ti, no, aborrece lo malo en ti, aborrece tus tendencias pecaminosas, porque en cada una de ellas estás dándole lugar a tu adversario, y el adversario está ganando la batalla contra ti, y te está devorando, y te está devorando. Andemos en integridad. Vean conmigo Proverbios 10, por favor. Proverbios 10. Proverbios 10, versículo 9. Nos dice las Escrituras: el que anda en integridad anda seguro. El que anda en integridad anda seguro. ¿Qué significa andar en integridad? Andar lejos de la orilla de la tentación. Lejos, caminar donde sabes que está el piso totalmente sólido, y eso solamente es andar en el Espíritu y siguiendo a Cristo. No hay otro lugar más sólido que eso. Tu roca firme, tu castillo, tu roca fuerte, tu libertador. Ese es tu lugar para andar en integridad, no andar cerca de la tentación. ¿Qué dice ahí mismo en Proverbios 10:9? El que anda en integridad anda ¿qué? Seguro, seguro. Mas el que pervierte sus caminos, mas el que desvía sus caminos, mas el que busca ir a la orilla, caerá. ¿Qué es lo que dice? Será descubierto. Qué terrible que un cristiano caiga y dé un pésimo testimonio de quién es Cristo en su vida. Será descubierto y el nombre de Cristo ridiculizado. Qué terrible es esto. Vean lo que dice el versículo 17, ahí mismo en Proverbios: por senda de vida, por senda, por camino de vida va el que guarda la instrucción, el que atesora esta palabra que está dándonos Dios, el que realmente la entiende y la guarda y la obedece. Ese va a andar en senda de vida, el que guarda la instrucción. Mas el que abandona la reprensión, ¿qué pasa con él?
¿Qué pasa con él? Se extravía, a lo mejor por un poco de tiempo, sí, porque sabemos que nada ni nadie te arrebatará de su mano, pero el asunto es que te vas a extraviar, vas a pagar las consecuencias de tu extravío, aquí en la tierra, por supuesto. Versículo 23, como diversión es para el necio, como diversión es para el necio el hacer maldad, y la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. Fíjese nada más, el necio se divierte con la maldad, el sabio se divierte con el entendimiento de lo que Dios tiene para él, con lo que quiere. Versículo 24, lo que el impío teme vendrá sobre él, lo que el pecador tiene temor que vendrá, vendrá, y el deseo de los justos será concedido. ¿Cuál es tu deseo, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es tu deseo? ¿No es acaso cumplir la voluntad de Dios? ¿No es acaso lo que dice la palabra? ¿Para qué fue hecho el hombre? Para que Él fuera glorificado. ¿Acaso no es ese tu deseo, mi hermano, mi hermana? Sí, ese debería de ser. Mantengámonos alejados del pecado. Recomendación de Thomas Brooks. Segunda recomendación. Recordar que el placer del pecado se vuelve amargura. Recordar que el placer del pecado se vuelve amargura. ¿El pecado es placentero? Por supuesto que sí. Todo pecado es placentero. Todo pecado es atractivo. Todo pecado es utilizado por Satanás como tu adversario para causarte una caída. Todo pecado. Sí, todo pecado. Y necesitas recordar que el placer que vas a recibir por pecar, cuando tú mientes, y estoy usando pecados muy comunes, cuando tú mientes, disfrutas de que la persona creyó tu mentira. Disfrutas, o sea, en el fondo, el mentir significa estar por encima de tener poder para con la otra persona. En una mentira es lo que haces. Ahora, la más terrible mentira es que tú te engañes a ti mismo. Esa es la más terrible mentira. Que lo que estás diciendo o haciendo es agradable delante de Dios. Y en realidad es una medalla para tu cuadro de honor. O sea, necesitamos estar conscientes, amados, de que la mentira puede ser hacia otros o puede ser para mí mismo. ¿Cuánta gente hay que está convencidísima que es cristiano? Esta semana estaba hablando con un hermano en la fe. Voy a poner hermano en la fe porque yo no soy Dios para ver el corazón. Y que tiene, no sé, 13 años, 14 años. Y como le pregunté, la pregunta que le hago a todos los hermanos en la fe que me encuentro: esta semana, ¿qué leíste la Biblia? ¿Qué te dijo el Señor en su palabra? No la abrí la Biblia. Y la semana pasada tampoco la abrí la Biblia. Y llevas, además de eso, años sin congregarte y años sin leer la Biblia, y sin embargo te presentas conmigo y me dices que eres mi hermano en la fe. O sea, repito, yo no soy quien para decir si es mi hermano en la fe, pero déjenme decirles, como me decía mi mamá: ¿a quién queremos engañar? Por favor, si Dios conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, por favor. Es que yo nací, desde que nací me enseñaron de la Biblia, desde que nací me llevaron al templo, ¿y eso qué? Si la sangre de Cristo no fue derramada a tu favor, si tus ojos del entendimiento siguen siendo en tinieblas, si tu corazón sigue siendo un corazón de piedra, sobre el cual la tinta de la sangre de Cristo se escurre y no puede escribir, ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve? Es pura y vil basura religiosa.
pura y vil, basura fariseica. Nada más. O sea, necesitamos recordar que el placer del pecado tarde o temprano se vuelve amargura. En Hebreos 11:25, 11:24 y 25 dice acerca de Moisés. Moisés estaba en una posición muy cómoda. Moisés había sido metido al palacio de Faraón. Moisés estaba pasando como un hijo adoptivo de la hija de Faraón. Y sin embargo, en esta porción, en 11:24 y 25, dice que Moisés decidió dejar salir del palacio, salir de ser llamado hijo de Faraón, salir de disfrutar que los placeres temporales del pecado. Moisés decidió quitarse la máscara, no ser más un hipócrita, porque él no era un egipcio, era un hijo de Dios, lavado por la sangre de Dios, para servir al pueblo de Dios y para mostrar la salvación, porque él es una figura de Cristo. Tú y yo lo sabemos. 430 años estaba en esclavitud y Dios lo usó porque decidió dejar los placeres temporales del pecado. El pecado es placentero, sí, pero ¿a cuánta amargura te lleva? Sí. ¿Qué hizo Moisés cuando salió? Lo primero que hizo cuando salió, ¿acaso no mató a uno? ¿Sí o no? ¿Acaso no pensó que podía él, el llamado que Dios le había dado, pensó que lo podía ejercer en sus propias fuerzas y su inteligencia? Y mató a uno, ¿sí? A un egipcio que golpeaba a un judío. Y al día siguiente que quiso separar a los hermanos judíos, ¿acaso no le echó en cara? ¡Ey! ¿Quién te constituyó? Pues en medio de nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó con Moisés? Moisés, en su grandeza que sentía que traía un llamado de Dios, empezó a actuar en su propia carne y se tuvo que ir. ¿Cuánto tiempo se fue al desierto? 40 años al desierto a apacentar ovejitas. Sí, en el desierto tuvo 40 años para meditar. Que aun cuando había rechazado los placeres del pecado, del palacio, había salido para seguir disfrutando de los placeres de su grandeza. Y hasta que el Señor no lo humilló y lo puso a cuidar ovejitas, animalitos necios, después de 40 años de meditación y entendimiento y misericordia de Dios, es entonces cuando un Moisés totalmente quebrantado, un Moisés que le dice al Señor en Éxodo 3, no soy capaz de hacer lo que me estás pidiendo, ¿cómo voy a ir yo a sacarlos? Mira cómo soy tan torpe del habla. ¿Se fijan? El corazón totalmente contrito y humillado es lo que no desprecia el Señor. El Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué es lo que quieres? ¿El brazo poderoso del Señor oponiéndose a tu vida o el brazo acompañante del Cordero? ¿Qué es lo que escoges tú? Dios te puede resistir en tu soberbia y humillarte tremendamente, o Dios te puede dar gracia, bendecirte porque sabe que Él va a ser glorificado, porque tú sabes que nada tienes si no es por su gracia. No has recibido nada que valga la pena si no es por su gracia solamente. Eso es lo que podemos ver. Simplemente Moisés escogió esto y entonces sí, regresó y fue el libertador. En Job capítulo 20, vayan conmigo por favor, Job capítulo 20, versículo 12. Job 20. Aunque el mal sea dulce en su boca y lo oculte bajo su lengua, fíjese, aunque el mal sea dulce, sea deleitoso, sea placentero,
Y aun cuando lo ocultes o trates de ocultarlo, versículo 13, aunque lo desees y no lo quieras dejar ir, no lo dejes ir, sino que retenga en su paladar, deleitándose en su pecado. Aquí, por supuesto, es una figura de un alimento delicioso. Es el deleite del pecado. Versículo 14. Con todo eso, la comida en sus entrañas se transforma en veneno de cobras dentro de él. Toda la comida en sus entrañas se transforma en veneno de cobras dentro de él. Puede ser deleitoso el pecado, lo es, sí, placentero, lo es, pero es más terrible la amargura en que se convierte el pecado una vez que el Señor en su misericordia te permite ver dónde estás comiendo con los puercos o tratando de robarle las algarrobas. ¿Acaso no es esto lo que pasó con el hijo pródigo? Hasta que estaba ahí, totalmente en la miseria, se acordó y volvió en sí mismo. Y volvió en sí mismo. Tenemos que recordar, dice Brooks, que el placer del pecado siempre se volverá amargura para el creyente. ¿Por qué siempre? Porque el creyente tarde o temprano será redarguido por el Espíritu Santo, tarde o temprano será vuelto al redil, porque nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. Tenemos que recordar que el placer del pecado se vuelve a amargura. Tercera recomendación que hace Thomas Brooks: recordar que el pecado te hace perder lo mejor. Recordar que todo pecado te hace perder lo mejor. Todo pecado te hace perder lo mejor, porque pecado, si hablamos, ¿cuántas veces escuchaste o viste en las noticias la palabra pecado? ¿Cuántas veces en el último mes has oído en la televisión la palabra pecado, o visto en las noticias, oído en los noticieros? ¿Cuántas veces en la sociedad has oído mencionar la palabra pecado? ¿Cuántas veces en estos 7 meses que van del año? ¿Por qué? Porque no, es una palabra que no se usa en la esclavitud de la que se vive. El mundo está totalmente enceguecido por las estrategias de aquel que gobierna el pensamiento del mundo. Se llama Satanás, el diablo, sí. Es el que a ti y a mí nos tenía cautivos y sigue teniendo cautivo al mundo. Y mientras lo siga teniendo cautivo, tiene que tener escondida la palabra pecado. Tristemente también dentro de las congregaciones cristianas la palabra pecado tampoco se utiliza mucho, siendo que la palabra Cristo tiene que ver con pecado. Porque si no hubiera habido pecado, el Mesías, el Cristo, el enviado, así acaba con la santidad de Dios. Fíjense lo que dijo. O sea, si esto fuese posible, una simple gota de pecado acabaría con Dios en ese momento. Dios dejaría de ser Dios, porque su esencia y su máximo atributo no es que Dios es amor. Él es santo, santo, santo. Y una simple gota anularía totalmente la santidad de Dios. Continuamente, en años anteriores, yo usaba un pedazo de hoja blanca cuando estaba compartiendo el Evangelio. Tengo tiempo que no lo hago, pero digo, lo hacía muy frecuentemente por muchos años. Agarraba la hoja blanca y cuando estaba evangelizando a la persona, para mostrarle el poder del pecado, le ponía un punto con mi lápiz, un punto en medio de la hoja, y le decía yo: ¿ves esta hoja blanca? ¿La ves blanca? Y me decía: no, tiene un punto negro. Exactamente eso es lo que hace el pecado con la santidad de Dios. Y por supuesto, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En Romanos 3, versículo del 10 al 12, dice que no existe un hombre que no haya jamás pecado, que no hay un solo hombre en la tierra que busque a Dios.
No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos hemos pecado, todos están destituidos, todos están lejos de llegar delante de la presencia de un Dios santo, delante de su gloria. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:26, ¿qué dice? Porque la paga del pecado, el pecado tiene que pagarse, no puede llegar ante la presencia de Dios, antes tiene que ser pagado. La paga del pecado es muerte eterna, sí, lejos de Dios, alejado, más la dádiva, más la gracia, más el don que Dios ofrece es vida eterna por medio de lo que hizo Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús tenemos la misericordia, nuestra justicia. Cristo resucitó de los muertos y así nos justificó y está en el trono, está intercediendo día y noche por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta que si como cristianos comprados por la sangre de Cristo, lavados por la sangre de Cristo, sellados por el Espíritu Santo, y si pecamos, ¿qué es lo que pasa? La comunión, la cercanía con un Dios santo, la perdemos. ¿Escuchaste bien? Sí, se pierde la comunión con Dios. ¿Pero por qué? Si fue nada más una simple mentira piadosa, como decía mi abuelita, de esas todo el mundo dice. Una simple mentira piadosa fue lo que mató a Cristo, junto con un montón de millares de pecados más. Suficiente para matar a Cristo. O sea, no hay pecado más chico, más grande en cuanto a la santidad de Dios. Se lastima nuestra comunión, se rompe la comunión. No estoy diciendo que Dios no pueda restaurar, porque obviamente Él lo promete. 7 veces cae justo, 7 veces lo restaurará, pero se levantará. Pero, ¿por qué tenemos que pasar tiempos donde no tengamos genuina comunión con Dios? Perdemos lo mejor por causa de lo que pensamos que es muy deleitoso y placentero, como es el pecado. Perdemos comunión. Perdemos el favor de Dios. Perdemos el favor de Dios. Tú dices, pero yo he estado pecando y no me pasa nada. Hablaremos más adelante sobre esto, qué sucede en esos casos. Pero perdemos el favor de Dios. Perdemos el favor de Dios. No solamente la comunión con Dios, sino su favor lo perdemos. Perdemos el gozo que Dios nos ha concedido por haber sido perdonados y por poder llamarle Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo se puede hacer como si nada y pecar y seguir diciendo como si nada? Y no, discúlpame, mi amado, el gozo de saber que estás listo a la hora que quiera la muerte venir y tomarte. ¿Qué le vas a decir? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando estás en pecado, ¿estás listo para morir, hijo de Dios? Sí o no. ¿Verdad que no? Es entonces cuando los miedos llegan a tu vida. Es entonces cuando piensas que la enfermedad que tienes va mal el asunto. Cuando las situaciones se te están viniendo económicas, cuando los hijos se te están saliendo del redil, cuando entonces todas las cosas alrededor tuyo de repente empiezan. ¿Qué pasa entonces? Necesitamos estar conscientes que perdemos ese gozo que nos da solamente la salvación que Dios nos ha dado, y ese gozo deriva de una sola cosa: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué perdemos entonces? Además del gozo, perdemos la paz. Sí, perdemos la paz con Dios. Estamos perdiendo lo mejor por lo menos, lo vil, lo terrible que es el pecado. ¿Sí o no? Por supuesto que sí, amada familia. Necesitamos estar conscientes que el pecado te hace perder lo mejor, no importa el tipo de pecado. La palabra de Dios nos dice, recuerda, en Efesios 4, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado en el día de tu salvación. ¿Qué nos dice 2 versículos antes? Airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen.
que no se ponga el sol sobre su enojo. No contristen al Espíritu Santo. No le den lugar ¿a quién? Al diablo. No le den lugar al diablo. Pecar es darle lugar al diablo. Pecar es contristar al Espíritu Santo. En Efesios 4 vienen pegados esos versículos porque así es. Perdemos lo mejor cada vez que pecamos, amada familia. Perdemos lo mejor. Necesitamos estar conscientes que debemos de mantenernos alejados del pecado. Necesitamos recordar que el placer del pecado se vuelve amargura en nuestros corazones una vez que el Señor nos concede arrepentimiento. Necesitamos recordar que el pecado nos hace perder lo mejor. Y la cuarta recomendación de Thomas Brooks es: necesitamos recordar que el pecado tiene muchas formas de engaño. El pecado tiene muchas formas de engaño. Vamos a estar viendo acerca de esto, pero quiero que vean conmigo, por favor, Hebreos 3, versículo 13. Hebreos 3:13, por favor. Dice: exhórtense. Quiero que leamos el 12, 13 y 14 para que tomemos mejor el sentido. Vean cómo el escritor de Hebreos, ¿qué nos hace? Lo mismo que hizo Pedro, una advertencia. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Déjame decirte algo respecto a este pasaje. Fíjate bien, que no se haya en ti un corazón malo de incredulidad para apartarte del Dios vivo. ¿Qué quiere decir? Que estabas unido a Él, ¿sí o no? Si no, no puedes apartarte. ¿Cómo se va a poder apartar alguien de algo a lo cual no está unido? Sin embargo, aquí dice que tú estás unido con Dios y un corazón malo de incredulidad te puede hacer que te apartes de Dios. Ahora, ¿por qué incredulidad? Vamos a la siguiente parte. Porque la incredulidad te lleva a decir: este pecado Dios me lo va a perdonar como me ha perdonado a todos. Este pecado no es tan grande ni tan visible. Este pecado también lo cometió David y no hay problema si lo cometió David, porque yo no. Y este pecado, y te voy a decir un montón de formas y maneras que el pecado te va a envolver en un engaño para que peques. El adversario actuando y diciéndote todo esto, pero sin embargo, ¿cuál es la raíz entonces de todo pecado? ¿Qué? Volvernos incrédulos cuando ya éramos creyentes. Es un corazón que se vuelve a la incredulidad. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Dios en el desierto? ¿Cuál fue el problema si no fue incredulidad? La raíz fue incredulidad. Sus bocas fueron quejas contra Moisés, quejas contra Dios, quejas respecto al alimento, quejas respecto a las comidas. Si el pecado engañó a Abraham, y dame los nombres de los más grandes hombres de la palabra, y yo te doy en donde se ve que el pecado lo engañó. Si los engañó a ellos, a ti y a mí podrá hacerlo. Tengan cuidado, exhórtense unos a otros, para eso es el cuerpo de Cristo. Hermano, yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Aquí en mi casa estoy bien, teniendo una bola de mercaderes ahí en los púlpitos, sacando nuestro dinero, que nada más nos quiere jugar el dedo en la boca. Hermano, discúlpame, pero la iglesia del Señor existe. ¿Quieres justificarte? Estar en tu casa por 5 años y leer la Biblia, haciendo oraciones nada más cuando el zapato te aprieta. Te digo una cosa, estás en pecado delante de Dios y Dios te abre los ojos de tu entendimiento. Exhórtense mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo esta exhortación? Porque somos hechos partícipes de Cristo. Si es que
¿Te fijas? Si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Cuál es el principio de tu seguridad? ¿Qué es lo que necesitas retener hasta el fin? ¿El llamarte cristiano? ¿El buscar cumplir la ley cada día? ¿Qué es lo que tienes que retener hasta el fin? El principio de nuestra seguridad. Dime, ¿quién fue tu seguridad? Su nombre se llama Jesucristo. Antes estabas totalmente confiado en ti. Antes estabas confiado en tu religión. Pero hasta que Cristo Jesús vino a tomar tu corazón, hasta que Cristo Jesús vino a romper lo duro del engaño del pecado en tu vida, hasta entonces tuviste la plena certeza de que eres un hijo de Dios, porque su Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Él es tu seguridad, y la única manera de poder llegar hasta el final es que retengamos firmes hasta el fin a Cristo y su gracia soberana, su gracia abundante, su gracia que está ahí para tomar el trono de la gracia cada vez que necesitemos de ella. Necesitamos recordar que el pecado tiene muchas formas de engaño, muchas. Pregúntenselo a Judas. Judas estaba entre los 12, robando y agarrando de las ofrendas y las limosnas. Al final lo vendió por monedas a nuestro Señor y terminó colgándose el hijo de perdición eterna. Amados, mantengámonos alejados del pecado. Recordemos que el placer del pecado se volverá siempre amargura. Recordemos que el pecado nos hace perder lo mejor. A ver a Cristo y mantenernos en Cristo, en su gracia y en su misericordia. Vamos a orar. Pónganse de pie conmigo, por favor. Vamos a tomar en este momento la Santa Cena. Y por supuesto, tomemos un tiempo, como dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para escudriñar nuestro corazón delante de Él. Dice la palabra de Dios: aquel que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias que tú no quieres la muerte del impío, sino que todos se vuelvan al arrepentimiento. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos recibido, que tu Espíritu Santo la selle en nuestro corazón y que se vuelva en obediencia a buscar la gracia que nos ofreces cada día para huir de toda tentación. Santifícanos, Señor, más y más por tu verdad. Tu palabra es verdad. Y ahora, Padre, sabemos que un medio de santificación de tu iglesia es tomar la Santa Cena, y lo queremos hacer con temor y reverencia, sabiendo que nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso hoy te pedimos en el nombre de Jesús que escudriñes nuestro corazón, que veas tú nuestros pensamientos y que veas si hay camino de iniquidad y nos lo muestres, nos concedas un verdadero arrepentimiento y podamos así confesar nuestros pecados, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y librarnos de toda maldad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús en este momento. Amén.